Bueno, ya vemos 22 personas. Si quieren, podemos ir empezando. Así no atrasamos a quienes se conectaron tempranito. Igual siempre tratamos de dar unos minutitos. Ya pasaron 5, entonces. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Agradecemos mucho su presencia en este segundo webinario que hacemos en el marco de la campaña Apoye No Castigue o Support Don't Punish. Esta es una campaña que se realiza todos los años en estas fechas, específicamente el 26 de junio, que es el Día Internacional de las Naciones Unidas contra el tráfico y el abuso de drogas. En este marco hemos venido desarrollando esta campaña ya desde hace 11 años, que lo que busca es un poco cambiar esa narrativa prohibicionista y punitivista en el marco de las políticas de drogas. Es una campaña que se realiza en más de 200 ciudades en todo el mundo, liderada por el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, IDPC. Y en ACID, bueno, venimos desarrollándola desde hace un tiempo y ahora junto con ACORRED, que es la Asociación Costarricense de Reducción de Daños. Hoy tenemos un webinario muy interesante con dos especialistas de larga data, dos mentoras de costarricenses, ¿no? Que vamos a profundizar en los temas de reducción de daños. Antes de empezar, un poco comentarles que la Asociación Costarricense para el Estudio de Intervención en Drogas es una asociación de sociedad civil sin fines de lucro, integrada por profesionales y especialistas de diferentes áreas. ACEID ya tiene 13 años de existencia. Hemos venido trabajando en diferentes áreas de incidencia, en educación, comunicación, investigación y pues en los últimos años hemos venido enfocándonos más en temas de intervención a nivel local. Yo soy Ernesto Cortés, soy el director ejecutivo de ACEID y pues le paso la palabra a Ariel para que presente a Corret, que es nuestra nueva asociación Hola, de hola, muy reducción. buenas Presentando. noches. Muchas gracias, Ernesto. Eh, bueno, sí, la Asociación Costarricense de Reducción de Daños es una asociación sin fines de lucro y, bueno, nos guiamos por los principios de los derechos humanos, la salud colectiva, la interseccionalidad, participación activa, de las personas que usamos drogas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la investigación, de la acción comunitaria y trabajamos por el acceso a los derechos de las personas que usan drogas. Nuestra misión es promover intervenciones de reducción de daños para las PUDs en Costa Rica y con el fin de garantizar el derecho a la salud, la participación en el diseño de políticas y programas basados en evidencia y solidaridad comunitaria. De nuestra parte, les agradecemos que nos acompañen esta segunda noche. Es nuestra segunda actividad ya pública en la que estamos tratando de dar a conocer nuestro trabajo y nuestras intenciones para la comunidad de personas usuarias de drogas para el país. Entonces, muchísimas gracias, que disfruten con con este panel tan importante y tan especial que logramos reunir esta noche. Y muchísimas gracias. Gracias, Ariel. Bueno, hoy tenemos dos presentaciones, dos presentadores, dos expositores. Voy a presentarlos primero a ambos para después darles la palabra. Javier Vindas es psicólogo clínico, es exdirector del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. También es director de Interactuar, Reducción de Daños, que es una organización de sociedad civil con la que hemos colaborado también desde hace ya bastante tiempo. Profesor de la maestría en adicciones de la UNED. Y también tenemos a la doctora Gisela Amador, que es médica, tiene más de 35 años trabajando en temas de drogas. También fue directora del IAFA, fundadora y coordinadora de la maestría interdisciplinaria en farmacodependencias de la Universidad de Costa Rica y también es activista en temas de encarcelamiento y derechos de personas privadas de libertad. Entonces vamos a empezar con la doctora Gisela Amador en su presentación sobre reducción de daños en medicina o en el campo médico. Entonces voy a compartir la presentación y le damos la palabra. Dame un segundo.
¿Dónde está? Quería preguntarles si se ve en pantalla completa. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí, ok. Doctora, tiene Bueno, la palabra. bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad yo soy la más viejita de los que están aquí en el tema de drogas. Cuando yo comencé, de esto no se hablaba, ni siquiera se pensaba que podía llegar a existir, y toda la metodología se basaba en la confrontación dura y fuerte para que las personas no consumieran. Y también los psiquiatras y algunos médicos se dejaban decir que si el paciente no quería, mejor que no fuera a tratamiento. Entonces es interesante cómo ha habido un cambio en estos 30 años que yo estoy aquí con este tema, porque no me he salido del todo, sigo dando clases en algunas universidades y sigo con todo lo que tiene que ver con pacientes o personas que están en cárcel por delitos asociados con drogas, con penas de 8 años y más. Y eso me da mucha satisfacción en realidad porque son personas muchas veces con una alta vulnerabilidad y que son los que más llevan a la cárcel. Entonces voy a comenzar con la presentación para no hablar mucho más. Yo voy a hablarles de reducción de daños y la importancia de la reducción de daños en cuanto a los medicamentos y en cuanto a la medicina. Bueno, yo creo que la importancia es conocida por la mayoría de nosotros. Sabemos que es un enfoque que busca disminuir los efectos negativos de las drogas, tanto en las personas que consumen como en la comunidad en general. Esto incluye distribución de diferentes medicamentos, entre ellos la naloxona para prevenir sobredosis, el programa de intercambio de jeringuillas, que fue el primero que se utilizó, sobre todo en Europa, para reducir la propagación de enfermedades infecciosas. Y en este sentido, pues quería reforzar que fue a través del pedido de las personas que usaban en ese momento drogas inyectables que sugirieron el intercambio. Fueron las mismas personas que sugirieron el intercambio. Y está probado por evidencia después de tantos años, porque estamos hablando de los años 60, de que sirve, de que la reducción de daños sirve. Se basa en principios de justicia y derechos humanos, buscando mejorar la salud y el bienestar de las personas que consumen drogas, lógicamente sin exigir la abstinencia. Eso no quiere decir que alguien que esté con reducción de daños no pase a la abstinencia o no quiera o no decida, pero principalmente se hace por eso, porque está totalmente probado que la abstinencia total es muy difícil y es muy difícil para una persona que ha consumido mucho o que no quiere dejar de consumir. Entonces eso es importante. Próximo. En eso. Bueno, algunos conceptos que tal vez Javier ahora los va a retomar, pero que yo puse algo. Eh, Sabemos perfectamente que lo que se reconoce la dignidad y la humanidad de las personas que consumen drogas, y la reducción de daños empodera a esas personas con herramientas que disminuyen el riesgo y los hacen mejorar tanto en la salud como en la disminución del estigma. Eso es importantísimo. Es un tratamiento totalmente voluntario. Nadie va a obligar a entrar a reducción de daños, como tampoco en abstinencia, y está basado en evidencia científica comprobada como efectiva. Se sabe que el acceso a medicamentos salva vidas
como por ejemplo la naloxona, que revierte una sobredosis de opioides principalmente, pero también de otras drogas, y que incluso en países que van más adelantados que nosotros, las mismas personas que se inyectan o que toman opioides o que fuman opioides, medicamentos opioides, tienen en su haber la naloxona. Además sirve para detectar la adulteración que se suministra en algunos medicamentos y en algunas otras drogas, y son una política eficaz en salud pública. Ayudan a controlar el miedo y el estigma que les decía a las drogas, que crean barreras innecesarias para la reducción de daños. Es claro que el estigma es uno de los principales problemas en el tema del consumo, y que las personas son estigmatizadas solo por consumir, y que esto es un concepto que, como reduce los daños pero permite seguir consumiendo, elimina o disminuye por lo menos ese estigma. Próximo. Bueno, los medicamentos, hay un montón de medicamentos. No puse todos porque creí que era cargarlo demasiado de cosas totalmente médicas, pero por ejemplo, tenemos la naloxona, que ya les dije que es un medicamento para revertir la sobredosis de opioides, y que, como la heroína, el fentanilo y otros medicamentos opioides y opiáceos, o sea, ya sean sintéticos o ya sean naturales. Hace poco tuvimos un caso de una persona, no puedo, mejor digo, ni siquiera digo la profesión, que estaba consumiendo fentanilo y que tuvo un paro respiratorio, y desgraciadamente los médicos no sabían qué hacer, dónde estaba. Y fue un anestesiólogo conocido que había estado en el tema, que trajo la naloxona y lo revivió, y está bien, a pesar de que hizo un paro de 5 minutos. Entonces es importante saber que es el principal medicamento para revertir ese estado de depresión severa que puede producir los opioides. Después está la naltrexona, que puede también prevenir las recaídas en personas que han dejado de consumir opioides. O sea, hay personas que no pueden consumir opioides, sobre todo si lo están haciendo dentro del trabajo. Si lo están haciendo fuera, no hay problema, pero lo están haciendo dentro del trabajo, es peligroso, dependiendo del trabajo que tengan. Por ejemplo, en médicos, que se sabe que se utilizan mucho los opioides, sobre todo porque son los que dan la anestesia, y hay fentanilo por todo lado y todos los medicamentos, deberían de tener la naloxona a la par, ¿verdad? Porque a veces en lugar de dormir al paciente, se ponen ellos el medicamento, y pues produce muchas situaciones difíciles estando en medio de una operación. También se sabe que para el trastorno por el consumo de opioides, la metadona es un agonista. Cuando digo agonista es que es muy semejante a lo que se está consumiendo, y ayuda a prevenir que la persona sufra riesgos, ya que se pasa a la vía oral, no a la vía intravenosa. Y sabemos que por la vía intravenosa, si uno pasa un producto que está contaminado, pues puede haber una septicemia o situaciones graves en la salud. Y la buprenorfina, que en otros lugares está en disposición, en Costa Rica no, solo tenemos la metadona, pero que se sabe que en algunos casos funciona muy bien la buprenorfina, dependiendo mucho de la persona a la que se le esté suministrando. Pero son medicamentos diferentes, pero son
los dos son agonistas de los opioides, o sea, son drogas semejantes que hacen que la persona deje de consumir una sustancia que puede ser muy problemática y por vía intravenosa la mayoría, a algo más sencillo de manejar, aunque sigue produciendo dependencia, y eso es lo que a algunos médicos no les gusta, que sigue produciendo dependencia, pero en la cual podía estar toda la vida en ese momento. Próxima. Bueno, también revisando encontré que para el trastorno por el consumo de alcohol se está usando la naltrexona. Hay individuos que se intoxican severamente por el alcohol, sobre todo cuando son alcohólicos y tienen mucha tolerancia al alcohol. Cuando toman mucho pueden llegar a tener un paro respiratorio por ser una droga depresora. Y la naltrexona se sabe que también ayuda a sacarlos de esa depresión, porque ahí lo que se hace principalmente es un lavado gástrico para evitar que eso se absorba, que a veces funciona, a veces no, porque ya se ha absorbido mucho, pero si ya está profundamente con una depresión profunda, pues habrá que usar algún medicamento y la naltrexona se recomienda. El disulfirán, que es una de las drogas más antiguas que existen y que yo no lo pondría en reducción de riesgos y daños, a pesar de que en algunos lados se ve como eso, en realidad lo que causa es una reacción desagradable si se consume mientras la persona está consumiendo alcohol. Y ahí detiene el metabolismo del alcohol y se acumula lo que se llama acetaldehído, que produce un enrojecimiento de la cara, una sensación de mareo, una sensación de malestar, y es por eso que se desalienta su ingesta. Cuando yo comencé en el IAFA hace 1000 años, este medicamento se usaba, se le ponía en los brazos, se inyectaba un grupo de pastillitas y se le advertía al paciente, aunque a veces no se le advertía tanto, de que si tomaba se iba a sentir mal y eso hacía que se abstuvieran de consumir. Y el acamprosato, que tampoco uno puede decir que sea un agonista, no es un agonista, sino que ayuda a reducir los síntomas de la abstinencia y quita el deseo imperioso por consumir que se presenta en algunas personas, bueno, con el alcohol como droga que más se usa y con otras drogas también. También se puede usar estos medicamentos como tratamiento de la abstinencia. Se pueden utilizar diferentes medicamentos para tratar los efectos de la abstinencia, como pueden ser las convulsiones, los problemas del sueño, dependiendo de la sustancia y de la situación individual. Y aquí es muy importante decirlo que no es lo que uno recomienda. Hay que verlo como reducción de riesgos y daños, no como una droga que le va a ayudar a que la abstinencia sea menos grave. Pero en Costa Rica se está usando principalmente con ese propósito. Eso, y pues, es falta de conocimiento o falta de aceptación de una situación como esta, que en nuestro país ha sido muy duro. Este país tiene una posición totalmente punitivista y como que sufra el que tiene el consumo. Tiene que sufrir para que aprenda. Así decían antes. Ya no lo dicen tan fuerte, pero así decían antes. Y entonces, pues, también sirve para los efectos de la abstinencia, pero la mayoría de las veces cuando uno habla de reducción de riesgos y daños es un sustituto, un agonista. Voy a dejarlo con ese medicamento para que pueda salir adelante.
Listos. Me faltaron unas laminitas, Ernesto, las dejaste afuera. Bueno, no importa, no importa, no importa, no hay Qué problema. raro, qué raro. No, No no, sí. importa, yo tenía nada más, eso es lo que en realidad pensaba que era lo que había que decir principalmente. Podría hablar mucho más, pero yo sé que Javier tiene un montón de experiencia en el tema, está ya estudiando y analizando y haciendo un poco de investigación con otro tipo de medicamentos, entonces le voy a dejar a él esa, esa parte que él conoce mejor que yo porque está más jovencito y está más al día. Gracias, doctora. Antes de pasarte, Javi, solo quería recalcar un par de cosas que me parecieron muy interesantes que dijo la doctora, eh, y que tiene que ver también con el título de este webinario, ¿no? Le titulamos Más allá de la abstinencia. Y como vieron, la doctora presentó, ¿no?, una serie de medicamentos que también se pueden utilizar para la abstinencia. Eso es lo que creo que tiene que quedar claro, es que la reducción de daños no está en contra de la abstinencia, la incluye, ¿verdad? Creo que hay mitos y pensamientos cerrados de creer que la reducción de daños fomenta el consumo o lo promueve, ¿verdad? O no, no busca la abstinencia cuando sí, ¿no? Finalmente, la reducción de daños es un enfoque amplio y yo creo que la doctora lo dejó muy claro, es un enfoque centrado en la persona, que lo que buscamos es de abordar a la persona desde sus necesidades, desde un enfoque de derechos humanos, compasivo, ¿verdad? Y no punitivo y obligatorio. Entonces, Javi, te dejo el espacio para que presentes. Claro. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Sobre todo con ustedes, con los que venimos, empujando, ¿verdad? Este cambio de paradigma, esta perspectiva nueva que tenga una base centrada en evidencia, centrada en derechos humanos y en concentramiento en lo comunitario de salud pública. Bueno, nada más para terminar un poquito lo que decía la doc, que yo le comentaba ahora que el tema es que actualmente hay algunas investigaciones, todavía hay que seguir haciendo investigación, ¿verdad? Alrededor de la utilización de las microdosis de psilocibina para poder trabajar en conjunto. La investigación las dos que he revisado es que en conjunto con terapia cognitiva conductual, utilizando microdosis, hay un mejor manejo de la depresión, ¿verdad? Entonces, y eso es importante, ¿verdad? Porque son nuevos conocimientos que tenemos que ir aplicando en esta dirección. Bien, entonces, dicho esto, la parte mía tiene que ver con, voy a compartir en esto. La parte mía, Dale. entonces, es la reducción, más allá de la abstinencia, precisamente, ¿verdad? Desde la perspectiva de la psicología. Eh, Psicología, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más amplio. Lo primero que tengo que decir es, para ir ubicando un poco el tema, es que en el entendimiento, en la prevención, en el tratamiento del uso de drogas, y yo creo que lo tenemos todos claros, pero necesito clarificarlo porque es parte de lo que voy a ir diciendo en la metodología específicamente, ¿verdad? La diferencia entre si lo tratamos centrados, si tratamos el tema centrados en abstinencia o si tratamos el tema centrado en las escogencias, en las elecciones de la persona. Y entonces, en ese entendimiento de prevención y tratamiento del uso de drogas, históricamente se han desarrollado dos paradigmas de salud, como señala Andrew Tatarsky, ¿verdad? Nuestro mentor también. El primer paradigma es el más conocido por todos, ¿verdad? Que es el que se ha llamado paradigma de sociedad sin drogas, que tiene una tendencia prohibicionista, que plantea que las drogas deben ser extinguidas, ¿verdad? Haciendo énfasis en la supresión de la oferta, y en un régimen de erradicación mundial de las drogas que está basado, por supuesto, en las convenciones, en las tres convenciones internacionales que manejan todo el sistema de control de drogas, ¿verdad? Entonces, con eso se legitima políticamente una imposición de lo que llamaban Nietzsche y Foucault, interpretaciones históricas que han vencido sobre otras, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de que lo que está venciendo es la moral judeocristiana, ¿verdad? Que de una u otra manera repite ciertos elementos que también voy a ir nombrando, y que incluso podríamos decir que en ese sentido la moral judeocristiana repite la visión dicotómica de bueno o malo, que se
deriva de la visión dicotómica patriarcal machista de normal a normal. Y entonces, lo que está fuera de lo normal, lo que está fuera de lo moral o lo que está fuera de lo legal también va a ser rechazado y excluido, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento que para efectos de comprensión es necesario tenerlo claro. Entonces, desde esta perspectiva, este paradigma, lo que se busca es que está basado en criterios morales, está basado en criterios políticos, en criterios de conveniencias políticas, ¿verdad? Económico-políticas, es principalmente influenciados por Estados Unidos, en criterios jurídicos también y en criterios biomédicos tradicionales, ¿verdad? Ya superados. Otro paradigma que es el paradigma de reducción de riesgos y daños, que ahora se amplía a reducción de riesgos y daños, que inicialmente comenzó con daños, ¿verdad? Y que ahora precisamente se incluye el tema de los riesgos porque hay nuevas poblaciones jóvenes, personas que no tienen un consumo problemático, con las cuales se puede trabajar los riesgos para evitar los daños, precisamente. Entonces, es una nueva población que surge en los últimos 20, 30 años y que obliga a hacer estas adaptaciones teórico-metodológicas, ¿verdad? Y entonces, desde aquí, el paradigma de reducción de riesgos y daños se concentra en la verdad histórica de que las drogas siempre han estado y estarán en la historia de la humanidad. Y por tanto, de manera realista, se centra en dar respuestas desde criterios de evidencia científica, primero que todo. Ya no se trata desde la perspectiva psicológica, no estamos hablando de evidencia científica como elemento, como criterio principal. Salud pública como criterio, salud pública comunitaria, por supuesto, ¿verdad? Como segundo criterio, derechos humanos, como tercer criterio, acompañando a las personas que no pueden, como lo decía la doc ahora, o no quieren la condición de la abstinencia. Pues la condición de la abstinencia es una decisión personal, no una condición para recibir acompañamiento terapéutico. Y en el caso de las personas menores de edad, es que es otro elemento importante, ¿verdad? Protegerlos de los riesgos y daños del consumo. Y desde ahí es de donde vamos a ir elaborando. Quiero aclarar varias cosas primero, de evidencia científica, porque voy a hablar de evidencia científica. O sea, estamos hablando acá de que vamos a superar el paradigma tradicional, pero en base a evidencia científica clínica. Entonces, hay varios elementos importantes. Ya en estos momentos no estamos leyendo la realidad como se leía desde Jelinek. Jelinek decía la tabla de la alcoholomanía, ¿verdad? Donde había una visión lineal, donde se empezaba la recuperación, la persona llegaba a un cenit y a partir de ahí llegaba hasta el fondo, ¿verdad? Y entonces es una cuestión lineal. Cualquiera que empezaba el consumo terminaba en una condición problemática, ¿verdad? Evidentemente el modelo tradicional todavía sigue pensando igual que Jelinek. Entonces, tenemos que pensar que en estos momentos, a partir de las investigaciones de Sobel y Sobel, de Alan Marlatt, de Prochaska y Clemente, de Miller y Rolnick, de Tatarsky, ¿verdad? A partir de esas investigaciones nos estamos dando cuenta que ahora la lectura de la realidad desde la perspectiva del uso de drogas es que es una realidad discontinua. ¿Okay? Es una realidad discontinua donde la gente tiene progresos, retrocesos según sus decisiones. Y que de esa realidad discontinua es de donde tenemos que entender lo que desde Prochaska y Clemente, como evidencia científica también, nos enseñan qué es lo que hay que trabajar. Lo único que podemos trabajar, los terapeutas, los acompañantes, los que queremos hacer algo por la otra persona que tiene un consumo problemático, y los familiares, es la ambivalencia. Esto lo descubren Prochaska y Clemente y Miller y Rolnick lo llevan a la práctica en términos metodológicos. La ambivalencia significa que la persona tiene desarrolla en su relación con la sustancia o en su relación con la droga, desarrolla una relación de atracción-evitación, ¿verdad? Atracción por el placer que genera y evitación por el daño que me genera. Pero entonces, en esa relación de atracción y evitación, la ambivalencia significa sentir atracción y evitación por el mismo objeto simultáneamente. Esta es la decisión básica que tiene que tomar la persona. Entonces, ahora sabemos desde la ciencia que lo único que podemos trabajar es acompañar a la persona en sus tomas de decisiones. ¿Okay? En esa resolución de la ambivalencia y que los familiares y los terapeutas no tenemos ningún control sobre eso porque es una toma de decisiones. Entonces, a partir de
de Prochaska y Clemente, de Miller y Roenick, estamos entendiendo el consumo de sustancias como una toma de decisiones en la que la persona normalmente tiene decisiones impulsivas, donde no considera las consecuencias. Entonces hay que entrenarlos precisamente en la toma de decisiones que consideren los aspectos ventajosos y los aspectos desventajosos para tener una adecuada gestión de placeres, riesgos y daños. ¿Okay? Entonces, desde acá también hay algunos elementos que quiero Javier, nombrar. Sí, perdón, te interrumpo. sí, claro. La diapositiva, la Sí, ahí filmina voy está ya. pegada. Ajá, no, pero es que estoy haciendo la Ok, introducción. Es que pusieron un comentario. Dale, No, no, dale. es que estoy Gracias, echándome la perdón por hablada la de interrupción. introducción. Estoy echándome la hablada de introducción para montarme en esta. Que la Ya suban voy, un poquito, Javier. voy, sí. Ahí, Ya, ok, ya, aquí, ya. voy, bien. Ahí. Okay. Sí, Eso para que es. vayan tomando nota ahí porque ya voy a empezar a explicar esto desde esto que estoy hablando. Entonces, todo esto que voy a hablar en este momento es evidencia científica que rompe precisamente con el modelo tradicional que tiene esta idealización de la extinción de las drogas. Entonces, por ejemplo, evidencia científica clara de la que me voy a manejar. Prochaska y Clemente hace 30, 40 años descubrieron que el cambio fluctuante. Entonces, no podemos estar esperando que la gente tiene que cambiar a nuestra manera, que es lo que nos enseñaron anteriormente. Todos estamos entrenados en ese sistema. Luego de Prochaska y Clemente, los aportes, bueno, primero estuvieron Sobel y Sobel, que fueron los primeros que investigaron el consumo regulado, ¿verdad? Imagínense el boom que fue esto en Estados Unidos, ¿verdad? Jamás se podía aceptar que, que fuera algo diferente a la abstinencia. El segundo elemento importante es el aporte que hace Miller y Roenick con la entrevista motivacional, que es la ciencia, que es la técnica, que tiene mayor evidencia científica, y sobre todo porque Miller y Roenick vienen a aplicar la metodología donde se basa la gestión de placeres, riesgos y daños, ¿verdad? En términos de que es una metodología clínica centrada en la persona, haciendo una extrapolación del enfoque de Carl Rogers, ¿verdad? Del enfoque centrado en el cliente, y sobre todo centrándose en una clínica fenomenológica, en la que partimos de la opinión del otro, en la que construimos con el otro, ¿verdad? Esto es una idea diferenciada a la del sistema tradicional, que ahorita lo voy a hablar un poquito más rápido. El tercer elemento es que la abstinencia es una elección, ¿ok? Es una toma de decisión y no una condición para ser acompañado de cualquier manera. El cuarto elemento importante es que la recaída, y esto lo partimos de Marlas, ¿verdad? La recaída no es un fracaso como se interpreta desde el modelo tradicional, sino que más bien aprendemos y le damos una reatribución a la recaída de Marlas en términos de que es un proceso de aprendizaje, ¿ok? Y para efectos del pronóstico, lo más importante es que este efecto de aprendizaje es uno de los elementos centrales. El quinto elemento que quiero señalar y que voy a ir elaborando es que no es una enfermedad. Desde reducción de daño no estamos interpretando esto como una enfermedad, sino que lo estamos interpretando, y por supuesto, desde el punto de vista más propuesto por Tatarsky, por Sass, Theodor Sass y por todos los antipsiquiatras, ¿verdad? No es una enfermedad, sino que desde el punto de vista cognitivo-conductual, desde el punto de vista existencial humanista, lo vemos más como un comportamiento que es susceptible de ser altamente dañino o no. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que es la persona a la que le da la utilización a la sustancia y eso no depende de nosotros, ¿verdad? Entonces estos elementos generales, para ir un poquito ágil, ¿verdad? Implican también que hay una interpretación diferente de la salud, porque cada paradigma tiene una concepción del ser humano diferente, una metodología diferente, una teoría diferente y una intervención diferente. Entonces, eso es lo que voy a explicar en estos momentos. Pero lo que quiero señalar es que hay una interpretación diferente de salud, en el sentido de que la salud, desde el punto de vista prohibicionista, implica abstinencia solamente. Eso es todo. En cambio, desde reducción de riesgos y daños, para nosotros la salud implica cualquier esfuerzo por mejoría, según los criterios de la persona usuaria, considerando los placeres, riesgos y daños para sí y para otros.
¿Okay? Entonces vean cómo las concepciones varían, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante, porque entonces no nos estamos centrando en la abstinencia. Aquí lo último que nos ocupamos es la abstinencia, porque la abstinencia es un elemento más de las decisiones de la persona. Lo más importante es la persona, no la abstinencia. Y el modelo tradicional se centra en la abstinencia y se centra en la droga porque cree que ese es el problema central, ¿verdad? Y el tema aquí es trabajar con la persona que toma decisiones y cómo puede desarrollar una relación lo más funcional posible con esas decisiones que toma. Entonces, desde acá, entonces voy a plantear este cuadro lo desarrollé con Eric Valdelomar de IAFA, en un artículo que desarrollamos en el año 2021 y hicimos una diferenciación entre los diferentes estereotipos que en ese momento queríamos hacer notar. Hay muchos estereotipos, ¿verdad? Pero estos eran los que nosotros queríamos hacer notar desde el punto de vista de la práctica. Entonces, por ejemplo, hay una diferenciación, el primer estereotipo es que hay una diferenciación entre las drogas legales e ilegales, ¿verdad? Eso se nos presenta constantemente. La construcción desde los paradigmas tradicionales implican que las sustancias ilegales son más peligrosas que las legales. Ese es el mensaje que nos dan, ¿verdad? Y que los efectos dañinos de las sustancias psicoactivas o de las drogas legales se minimizan y los de las ilegales se ven decadentes. Entonces aquí ya sabemos toda esta demonización que da en los medios de comunicación alrededor de las drogas, ¿verdad? Malignizándolas. Lo único que vemos son los narcos, lo único que vemos son las intervenciones de la madrugada, ¿verdad? Y lo carga que son parando los microtráficos, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva tradicional, desde un criterio jurídico se da una respuesta retardada a los problemas de salud por uso de sustancias legales, o sea, no es tan importante porque se trivializan. Y por el contrario, existe una mayor presión de recibir tratamiento por uso de sustancias ilegales de las personas. ¿Okay? Entonces, se mete más presión por el flagelo y se considera que es incluso más dañina, ¿verdad? La droga ilegal que la droga legal. Eso es relativo, ¿verdad? Hay algunas que sí, otras que no. Después, aquí el tema de la percepción del usuario. ¿Cómo percibo yo al usuario desde la perspectiva tradicional? Pues lo percibo como un ser humano desadaptado, como un ser humano reprochable y como un ser humano criminal. Desde el punto de vista clínico lo percibimos normalmente como un ser humano desadaptado. Y entonces nos han informado, porque la primera pregunta que le hacemos es, ¿qué droga usa usted? ¿Okay? Jamás me ocupo en la persona. Al otro lado vamos a hacer esa otra pregunta, ¿verdad? Pero esta es la visión general. El estilo profesional que se desarrolla desde acá y que lo nombraron muy bien Miller y Ronnie con las trampas que descubrieron, ¿verdad? Es un estilo de profesional juzgador, es un estilo profesional perseguidor, porque se establece una relación vertical, donde yo soy el que hace todas y usted es un fracasado, usted es un erróneo, usted es un enfermazo, ¿verdad? Y entonces tiene que aprender a seguir los criterios de nosotros los que sabemos que de la abstinencia es cómo funciona esto. Entonces, ese es un elemento importante a considerar porque esta perspectiva cambia radicalmente cuando estamos hablando de reducción de riesgos y daños, porque no nos concentramos en abstinencia. ¿Okay? Primero, sabemos que ninguna sustancia psicoactiva, ninguna droga es inocua. Todas son, de una u otra forma, generan algún tipo de daño. Entonces, esto es lo primero que hay que saber. El que usa drogas tiene que saber que hay algo que pagar. Lo llaman en la calle, hay una puya, ¿verdad? Por el consumo. Por otro lado, planteamos que los efectos, entonces desde acá no estamos viendo la sustancia como buena o mala, lo estamos viendo como nada más que es lo mismo, es la misma relación que existe con la energía atómica. O sea, la energía atómica se utiliza para producir grandes cantidades de energía y también para producir grandes cantidades de muerte. Entonces, el problema no es la droga, el problema es el uso que yo le dé. Y el problema es cuando le doy un uso problemático que me disfunciona, me lleva a disfuncionar, ¿verdad? Porque yo tengo el derecho de usar las drogas que yo quiero usar. El tema es precisamente que necesitamos ayudar a la persona cuando tiene un consumo problemático. Entonces, por ejemplo, desde aquí los efectos de las drogas legales generan más impacto en la salud pública. Si vos te vas a las estadísticas del IAFA, de las drogas que matan más gente a nivel mundial y a nivel costarricense son el alcohol y el tabaco, ¿verdad? Y entonces aquí también hay un descentramiento. Por otro lado,
lo que pretendemos acá de reducción de daños ante el tema de bueno o malo, ¿verdad? Es que se debe responder primero a los problemas generados por las drogas. Yo no necesito, o sea, a los problemas generados por las drogas legales, porque son las más problemáticas, ya que epidemiológicamente son las que muestran mayor uso e impacto dañino en la salud pública, ¿verdad? Incluyendo cualquier abordaje territorial. Entonces, esto es lo primero. Hay un error ideológico donde se le dan demasiadas propiedades dañinas a las drogas ilegales que las tienen igualmente las drogas legales. La percepción del usuario desde la reducción de riesgos y daños es: percibimos al ser humano como un ser humano libre de escoger el tipo de relación que establece con la droga. ¿Okay? Yo no estoy aquí para decirle qué es lo que tiene que hacer, y ya lo hablábamos desde la ambivalencia. Eso yo no lo controlo. Cada uno es el dueño de sí mismo. Y entonces la relación terapéutica, la relación familiar, la relación de acompañamiento siempre tiene que ser en dirección de que vos haces lo que quieras con tu vida. Y yo, si soy tu amigo, si quiero ayudarte, te hago mis observaciones, pero las decisiones son tuyas. Si soy tu terapeuta, te hago las observaciones, pero las decisiones son tuyas. Y después, el estilo profesional del terapeuta acá es un estilo libre de juicios ético-morales. Aquí seguimos directamente la recomendación de Husserl, cuando Husserl nos daba la recomendación en la fenomenología, que una de las estrategias de la fenomenología, la primera precisamente es que tengo que poner entre paréntesis todos mis prejuicios y entrar en contacto con la persona real que está al frente en una relación vertical, en una relación horizontal, en una co-creación del proceso que vamos a elaborar. ¿Okay? Entonces, estos son los primeros elementos con el primer estereotipo. El segundo estereotipo, que es la diferencia entre drogas buenas y drogas malas, que es un poco todo lo que estaba hablando de la influencia que tiene la moral judeocristiana con respecto a la visión dicotómica, ¿verdad? Y cómo la moral judeocristiana se ha impuesto históricamente y ha sido una interpretación que venció sobre las otras, ¿verdad? Porque no tiene ningún fundamento científico adecuado, sino que son puras, son creaciones y acciones basadas en la fe. ¿Ok? Entonces, desde esta perspectiva, y pues hay que hablar un poquito de historia, ¿verdad? Pero en los años 1800, 1800, empezando los 1900 más bien, se genera en Estados Unidos todo movimiento de la temperanza, que es un movimiento moral, que lo que plantea es que las drogas son un pecado, ¿verdad? Y que entonces desde ahí ese pecado hay que erradicarlo a puro hachazo, ¿verdad? Puro hachazo literalmente, porque con hachas botaban las tabernas. Y se montó también todo en esa época el partido antitaberna, que fue el que políticamente desarrolló la ley Volstead, que es la primera ley prohibicionista, ¿verdad? Que fue un fracaso, por cierto. Entonces, desde ahí, un poco con este antecedente, la diferenciación entre drogas buenas y malas también es un prejuicio, no es un criterio científico, ¿ok? Entonces, por eso es que hoy día estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de moral cuando estamos hablando del abordaje. Entonces, desde acá, las drogas ilegales son un flagelo. Por supuesto, ¿verdad? Lo presentan siempre como un flagelo, como lo peor, y las legales son naturalizadas como vehículos de socialización recreativa. O sea, sí está bien que tomes, pero no está bien que utilices algún tipo de cannabis para poder estar socializando, ¿verdad? Por otro lado, desde esta perspectiva se demoniza y criminaliza al usuario de drogas porque se amplía el criterio del narcotraficante, ¿verdad?, hacia la persona usuaria. Entonces, el estigma se traslada en ese sentido. Y además, aquí hay una percepción del usuario como un vicioso, como un pecaminoso al que hay que salvar, ¿verdad? Y el espíritu del profesional en este caso es salvador, por supuesto, ¿verdad? A lo que llegan es a salvar, a lo que llegan es a darle cátedra al otro, a lo que tienen que hacer con su vida. Desde reducción de riesgos y daños, la construcción desde esta perspectiva precisamente es neutra. Evidentemente lo que nosotros consideramos es que las drogas no son buenas ni malas, que su peligrosidad depende del significado, de la funcionalidad y la forma de uso que le den las personas en un contexto sociocultural histórico.
¿ok? Entonces tenemos que verlo siempre como una problemática social compleja, no como lo ven desde la visión tradicional, donde, por ejemplo, Nora Volco, la directora del IAFA gringo, con un billón con $1 billón de presupuesto de diferencia, ¿verdad? Nora Volco se deja decir que la adicción es una enfermedad del cerebro, ¿verdad? No hay una visión más reduccionista que esa, ¿verdad? Porque ahora nosotros planteamos que hay que considerar los 4 determinantes de la salud planteados por Lalonde, ¿verdad? Que tienen que ser, por supuesto, el cerebro, la parte genética, pero también los aspectos socioeconómicos, porque el elemento de la pobreza es un elemento esencial dentro del uso de drogas, el elemento de la accesibilidad a los servicios de salud y el elemento del ambiente, ¿verdad? Entonces hay que considerar esta complejidad para poder entender la problemática o la temática, ¿verdad? Yo prefiero hablar de la temática. Después, dentro de esta perspectiva, a la hora de demonizar, ¿verdad? Nosotros, por supuesto que no demonizamos. Lo que hacemos es plantear que el uso de sustancias es una ocupación humana, que no es ni buena ni mala, sino que es una actividad con un significado y una intencionalidad para la persona, y esa intencionalidad debe respetarse, porque no es cierto que todas las personas que consumen van a llegar al fondo, no es cierto que todas las personas que consumen van a llegar a desarrollar un síndrome, una farmacodependencia. El término más utilizado es de reducción de riesgos y daños y menos estigmatizante es el de farmacodependencia. Entonces, desde esta perspectiva, no moralizamos las sustancias. Por otro lado, la persona que establece una relación con la droga, puede o no tener consecuencias problemáticas, es otro de los elementos, ¿verdad? Que en el uso ocasional hay diferentes consecuencias, en el uso problemático hay diferentes consecuencias y en el uso de farmacodependencia hay diferentes consecuencias y por tanto hay que atender a la individualidad de cada persona en cada momento, ¿verdad? No meterlos como el modelo tradicional que los metía, Tatarsky dice que los meten en el modelo de talla única, entonces todos los adictos son iguales, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar en el próximo. Todos los adictos son iguales, entonces todos tienen lo mismo y a todos hay que darle la misma receta. Se pierde la individualidad, ¿verdad? Y luego, el estilo profesional en este punto es un acompañamiento respetuoso. Fíjense cómo el acompañamiento que vamos a dar en reducción de riesgos y daños es un acompañamiento fenomenológico, con límites adecuados, con acompañamiento sano desde la escucha y desde el reconocimiento de cuáles son las necesidades de la persona, dando respuestas a las necesidades de la persona. Este es el segundo estereotipo. Voy a hablar del tercero, que es el estereotipo quizás más fuerte, ¿verdad? Que es el centrarse en el concepto de enfermedad, porque el concepto de enfermedad necesariamente implica el concepto de abstinencia, ¿ok? Ese es el otro elemento. La abstinencia está relacionada directamente con el concepto de enfermedad. Entonces, por ejemplo, la construcción desde los paradigmas tradicionales plantean que todo uso lleva a la adicción. O sea, cualquier uso va a llevar siempre linealmente a una dependencia. Ya sabemos que eso no es cierto, las estadísticas de IAFA lo dicen. Por ejemplo, voy a anotar la de alcohol. La de alcohol plantea que más o menos como unos 350,000 costarricenses tienen un problema de farmacodependencia. Más o menos como un 17%, como unos 800,000 tienen un problema de consumo problemático. Pero la gran mayoría, es decir, como unos 3,5 millones de costarricenses, unos tienen consumo ocasional y más o menos entre un 20 y un 30% hay abstinencia en Costa Rica. Entonces, esto nos dice que no es cierto, ¿verdad? Lo que nos habían hecho creer con la teoría de la escalada, de que si pruebo, en Costa Rica, por ejemplo, lo que planteaban era que si pruebo, empiezo con tabaco, voy a seguir con alcohol, después voy a seguir con cannabis, de cannabis voy a pasar a cocaína y de cocaína voy a pasar a crack, ¿ok? Hay una relación de antecedente, no una relación causal, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, lo que se plantea es que hay una personalidad adictiva, la cual no es cierto, ¿verdad? Esto no es cierto porque la evidencia nos dice lo contrario, yo voy a hablar sobre eso, pero se plantea desde siempre, nos han dicho que hay una personalidad adictiva y que esta personalidad adictiva está formada por un ego inmenso, por una negación de su problemática, porque la persona explota y manipula a todo el mundo y porque hay una pérdida de control. Entonces, esto es lo que Miller y Rollins llamaron la trampa del etiquetaje. Lo que se hace es estigmatizar a la persona con esta definición, ¿verdad? Porque desde ahí se considera que la adicción es una enfermedad del cerebro y que es progresiva, incurable y fatal, ¿verdad? O sea, es un pronóstico muy, muy reservado. En esta dirección, entonces, cuando estamos hablando de personalidad adictiva, lo que se cree y lo que hablan los psiquiatras es que esta personalidad adictiva es una coraza de mecanismos de defensa que lo que hay que hacer es romperla,
¿verdad? Y entonces el término común es, hay que quebrarlos, ¿verdad? Hay que quebrarlos, ese es el término común de los psiquiatras, esas son las grandes peleas que tenemos ahí, la doctora y yo con los psiquiatras, ¿verdad? Alrededor de que esto es una visión retrógrada, ¿verdad? Desde acá, entonces, el estilo profesional establece que hay una relación vertical entre el experto y el paciente. Es decir, desde acá yo soy el que me la sé y usted no sabe nada de usted. Porque usted es un fracasado, porque ha fallado y porque como ha tenido recaídas, todo lo que hizo anteriormente a la recaída no vale. ¿Ok? Tiene que empezar de cero. Entonces, es una visión totalmente radical, bueno o malo, ¿verdad? Donde no hay flexibilidad, donde no hay comprensión de las circunstancias individuales de la persona, donde no hay comprensión del entorno, donde no hay comprensión del sistema familiar al que pertenece, cómo este sistema familiar influye en las decisiones de la persona y cómo también fortalecemos la responsabilidad individual de en el aquí y el ahora, independiente de todas las experiencias que yo tenga en el pasado, yo puedo tomar decisiones con mi vida, ¿ok? Y pueden ser decisiones de abstinencia o pueden ser decisiones de gestionar mis placeres, reduciendo los riesgos y los daños, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante entender que la abstinencia no está fuera del proceso de reducción de riesgos y daños. Es un error que hay que seguir aclarando constantemente, ¿verdad? A mí hay una frase que me gusta mucho de Corret que dice, la abstinencia es una elección y no una condición, ¿verdad? Creo que va por ahí. Entonces, ese es el sentido de todo esto, ¿verdad? Desde esta perspectiva, ¿verdad? Entonces, lo que estoy viendo es un enfermazo, ¿verdad? Es una persona que porta una enfermedad que es una enfermedad progresiva, incurable y fatal, ¿verdad? O sea, aquí no hay esperanza, ¿verdad? Entonces, desde ese estilo profesional, entonces, evidentemente yo tengo que salvarte. Yo tengo que decirte qué es lo que vos tenés que hacer con tu vida, porque vos no sabes qué hacer con tu vida. Desde ahí, entonces, el tratamiento, la metodología que se utiliza es la confrontación de las defensas, que es lo que decíamos, quebrarlo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde Miller y Ronnie reconocen la trampa de la confrontación-negación y hacen ver que esta metodología arcaica lo que hace es elevar las defensas y Miller y Ronnie descubren, yo no sé si voy muy rápido porque quiero decir muchas cosas. Está bien, ok. Entonces, Miller y Ronen descubren en este punto de que precisamente la ley de la reacción psicológica, la ley de la reacción psicológica implica que si lo que vos me estás diciendo, yo lo interpreto como algo que va en contra de mi libertad, voy a hacer lo contrario de lo que vos me estás diciendo. Y no entender esto es llegar a una terapia, llegar a un acompañamiento y esperar que la persona haga las cosas que yo estoy esperando que haga. Esos son deberías, esos son exigencias sobrevaloradas mías que quieren controlar a los demás. ¿Okay? Por eso es que el terapeuta, el acompañamiento tiene que ser en esta dirección, más allá de la escucha. Okay. La escucha es importante, pero más allá de la escucha siguen todos estos otros elementos que estoy hablando, porque esta es la psicoterapia real que va a ayudar a la persona a toma decisiones, nada más. Eso es lo único que hay que hacer aquí. A la toma de decisiones en la ambivalencia, ¿verdad? Entonces, el estilo profesional acá es vertical y la confrontación va en esta dirección, elevando la trampa de confrontación-negación y la trampa del experto, que es que te digo lo que vos tenés que hacer. Esta misma perspectiva de enfermedad y sobre todo desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, y lo voy a decir claramente, no consideramos que haya una enfermedad. ¿Okay? Creemos que la enfermedad es una traslación del concepto de enfermedad química, orgánica, a el concepto de enfermedad mental, que no tienen las mismas condiciones, no tienen la misma naturaleza y precisamente Thomas Szasz fue el primero que empezó a hacer estas observaciones alrededor de que es una condición más social que orgánica, ¿verdad? Y entonces desde ahí no hay enfermedad. Desde reducción de daños, lo que hay es un patrón de hábitos, ¿ok? Donde la persona decide qué hacer con su relación con la droga en las escogencias según los daños que recibe y los beneficios que recibe. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros anotamos que existen diferentes formas de consumo que varían desde el consumo ocasional, el consumo perjudicial o el síndrome de dependencia. No hay una escalada lineal de una forma de consumo a otra, que es la teoría de la escalada. Eso ya está demeritado. Eso es importante que dejemos de hablarlo. Lo seguimos escuchando en discursos institucionales, ¿verdad? Y hay que romper todos estos mitos erróneos. Después, no existe una personalidad adictiva. No es cierto. Miller y Ronin descubrieron, estoy un poco, disculpe.
Miller y Ronnie descubrieron en las investigaciones que, de que el tema básico no es que la persona se acepte como adicto, sino el tema básico es que la persona acepte que ha perdido el control. ¿Okay? Que es diferente, porque entonces no es que hay algo que está mal en mi persona, sino que hay una habilidad que tengo que desarrollar para relacionarme mejor con el mundo, ¿verdad? Entonces, desde ahí no existe personalidad adictiva. Lo que ellos descubren es que existen muchas personalidades que se enganchan con el placer, ¿ok? Que es otra historia, ¿verdad? Entonces, cualquier personalidad se puede enganchar con el placer y todo esto de que hay una personalidad adictiva con egocentrismo, negación, manipulación, son puras suposiciones. No hay investigaciones científicas que digan que esto es real. Lo que es la investigación científica real lo que nos dice es que las personas toman decisiones y que las personas desarrollan hábitos. ¿Okay? Entonces, desde ahí es donde tenemos que cambiar. Este cambio de paradigma ya va más profundo porque ya no solamente es hacer el cuestionamiento político, sino también el cuestionamiento metodológico, ¿verdad? Que va en una dirección que es una mala práctica, para decirlo claramente. El modelo tradicional es una mala práctica porque lo que hace es generar un ciclo vicioso desde que no sale si no hay abstinencia y genera más confusión en la persona. Entonces, desde ahí, la etiqueta del adicto es estéril para el pronóstico, porque primero se es persona antes que consumidor. Y aquí es donde estamos más importante, haciendo más énfasis, porque la abstinencia no depende de la moral, no depende de la política, no depende de los puntos de vista externos, sino que depende de las decisiones individuales que la persona tome. Y entonces en eso es donde tenemos que concentrarnos. Se ha creído que el estamento estatal puede influir en las tomas de decisiones de las personas y presionarlos a la abstinencia, considerando, violando sus derechos humanos, que es la única salida viable, ¿verdad? Y eso es otro de los elementos que hay que considerar. Después, el consumo problemático, desde esta misma perspectiva, es una condición social y de salud compleja que incluye aspectos políticos, culturales, legales, psicológicos, ocupacionales, sociales y ambientales. No podemos ver esto como una sencillez de que es un problema del cerebro y que solamente cambió la neuroadaptación del cerebro y por eso yo soy adicto. ¿Okay? Hay una serie de variables que hay que considerar y no podemos dejar las variables estructurales, que son quizás las más importantes. El estilo profesional, desde el abordaje de reducción de riesgos y daños, es acompañar a la persona a resolver su ambivalencia, ¿okay? En una relación horizontal, en la que co-construimos la terapia. El cuarto, eh, eh, el cuarto estereotipo, precisamente es muy pertinente con el tema del webinario, ¿verdad? Que es considerar la abstinencia como único indicador del éxito terapéutico. Desde la visión tradicional, la abstinencia siempre se ha planteado como la única vía aceptable y válida. ¿Okay? Porque, como decía al inicio, se tiene esta visión lineal con un inicio y un final, y que si no se logra, entonces es un fracaso. Además, desde esta perspectiva, la abstinencia se ha planteado como un requisito para acceder al tratamiento. Es decir, no sé cuántas veces ustedes se han dado cuenta en que en Costa Rica misma hay profesionales que le dicen a la persona, si no la paras, no te puedo ayudar. ¿Ok? Te condicionan a pararla para ayudar, ¿verdad? Esto todavía se da, esto se da constantemente, ¿verdad? Y por otro lado, resulta que el tema del uso de sustancias, el uso de drogas, es la única condición de vida, ¿verdad? Que para ser tratada se le condiciona a la persona que tiene que parar el síntoma para ser tratado, ¿verdad? O sea, ustedes no ven a nadie, a ningún médico, a ningún psiquiatra, a ningún psicólogo diciéndole a una persona, mira, te voy a tratar la depresión, pero venís sin depresión, tenés que venir tranquilo, ¿verdad? Para tratarte. O no vengas con ataque de pánico. Tienes que venir tranquilo para poder darte. Al adicto, a la persona consumidora, perdón por el término adicto, a la persona usuaria de drogas le dicen tiene que pararla, ¿ok? Por prejuicios morales, políticos, jurídicos, médicos, espirituales, por todo ese montón de prejuicios. Entonces, no solamente te condicionan la abstinencia para recibir tratamiento, sino que te condicionan la abstinencia para dar seguimiento. Si usted terminó un tratamiento y recayó, normalmente en Costa Rica, ahora hay algunas excepciones que han mejorado, pero normalmente la gran mayoría de los centros de tratamiento en Costa Rica lo expulsan.
Y le dicen, tiene que volver a empezar el proceso porque ya perdió todo lo que ganó, ¿verdad? Entonces es una lógica bastante maniqueísta, ¿verdad? O todo o nada. Y por otro lado, el estilo profesional desde esta perspectiva es un estilo rígido, es un estilo condicionante, es un estilo que influye. Y aquí es donde descubrieron Miller y Ronnie la trampa del énfasis prematuro. No se puede estar forzando y empujando a la gente al cambio si no está preparada. Tiene que tener las herramientas para estar preparada. No se puede estar forzando a la gente a tener una regulación en su consumo si no le da la gana. ¿Ok? En una psicoterapia, si la persona llega y tiene un problema de consumo y no quiere tratarlo, yo lo respeto. Y trabajo el duelo que quiere trabajar o trabajo la depresión que quiere trabajar. En algún momento llegaremos a ese tema también, pero no voy a decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Okay? Entonces, esta trampa del énfasis prematuro es muy importante porque todo el mundo, desde el modelo tradicional, cuando nos sentamos, todos los que hemos tenido una formación, y aquí hay bastantes profesionales, ¿verdad? ¿Qué fue la primera pregunta que hacemos cuando nos sentamos frente a una persona desde el modelo tradicional? ¿Cuáles drogas usa? Dígame cuáles drogas usa, la cantidad que usa, la frecuencia, necesito saber su severidad porque tengo que diagnosticarlo de entrada, ¿ok? Desde, y ya cambio para el otro lado, desde reducción de riesgos y daños, lo que le preguntamos no es cuáles drogas usa, lo que le preguntamos es en qué lo puedo ayudar, ¿ok? ¿Qué necesidades tiene? ¿Para qué soy bueno en este momento, en este espacio para acompañarlo? Desde la reducción de riesgos y daños, la abstinencia es una alternativa entre una diversidad de opciones funcionales. ¿Okay? Puedes hacer sustitución con metadona, puedes hacer tratamiento con con microdosis, puedes utilizar reducción de riesgos, puedes utilizar métodos o puedes seguir consumiendo a un ritmo que vos querás, nada más que de tal manera que mantengas una funcionalidad. Entonces hay una serie de alternativas. La abstinencia no es la única alternativa, ¿ok? Eso es lo primero desde reducción de riesgos y daños. Luego, la recuperación se interpreta diferente. La recuperación acá no se interpreta en términos de linealidad, sino en términos, y esto es lo que nos enseñaron Prochaska y Clemente, en términos de espiral o en términos de discontinuidad, como lo estaba diciendo yo. ¿Okay? Porque es un proceso de aprendizaje con progresos retrocesos. Y muchas veces yo crezco en unos momentos y en otros tengo retrocesos, pero los aprendizajes no se pierden, ¿verdad? Entonces, desde ahí es donde lo vemos como como un proceso de aprendizaje, donde la abstinencia es escogencia pertinente de la persona usuaria, nada más. Eso no lo definimos nosotros, lo define la persona. Entonces, no se exige, desde reducción de daños, no se exige la abstinencia para brindar acompañamiento o excluir de tratamiento, por supuesto, ¿verdad? O sea, evidentemente eso es un tema que ni se discute, ¿verdad? Luego, el estilo profesional desde reducción de daños es que parte de las necesidades, yo no parto de lo que yo creo que tiene que hacer esta persona, yo parto de las necesidades, de los intereses y de la realidad de la persona y de lo que necesita trabajar en ese momento. Como último estereotipo que quiero comentar, está el estereotipo de considerar la recaída como un fracaso que está totalmente relacionado con los anteriores, ¿verdad? Porque desde lo anterior, desde la visión tradicional, lo que nos plantean es que recaer es un fracaso que anula todos los procesos logrados anteriormente, ¿verdad? O sea, no has hecho nada. Si no haces abstinencia, eso es un fracaso, no has hecho nada. Imagínense todo el significado que tiene esto para la subjetividad del ser humano, ¿verdad? Y lo peor de todo, ahora que lo estoy diciendo, es que, como decía Barata, hay una reproducción, una autorreproducción ideológica, y por eso es que la psicoterapia tiene que ser desideologizante, porque si yo no le estoy dando la terapia a la persona y no la estoy ayudando a tomar conciencia de este montón de condicionamientos histórico-políticos que tiene, entonces evidentemente la persona va a seguir pegada en una autorreproducción y cada recaída va a producir el fenómeno EVA, se va a sentir muy culpable porque no está interpretándose como una persona que está aprendiendo. ¿Me explico? Entonces, esta parte es sumamente importante porque la abstinencia o no abstinencia depende del enfoque ideológico, del enfoque metodológico, teórico y el abordaje técnico que yo vaya a desarrollar con la persona. Entonces, desde acá, evidentemente, desde la culpa, porque como es una visión moral, desde la culpa, cuando alguna persona tiene un retroceso en la recaída, o puede ser una recidiva, un retroceso, entonces genera una autoatribución de culpa, vergüenza, autocastigo y desesperanza. ¿Qué fue lo que Alan Marlas descubrió como fenómeno EVA? Fenómeno de efecto de violación de la abstinencia. Entonces, si yo considero que
negué la abstinencia, que es el cáliz sagrado del modelo prohibicionista, entonces le quedé mal a todo el mundo, me quedé mal a mí, no valgo nada. ¿Ok? Entonces es un impacto directo en la autoimagen, en la legitimación de la identidad de la persona. El estilo profesional desde acá es un estilo rígido, condicionante, señalador y enfatiza la ineficacia. Lo que nos han enseñado desde el modelo tradicional es a concentrarnos solamente en las cuestiones negativas. ¿Ok? Desde reducción de riesgos y daños vamos hacia otro lado. Miller y Roney, logoterapia, Trek, todas nos enseñan a que hay que ver tanto la visión, los aspectos deficitarios como los aspectos ventajosos del mundo, de los otros y de la persona. Desde esta perspectiva, entonces, construyéndolo desde reducción de riesgos y daños, cuando estamos hablando de esto, la recaída es la norma, no la excepción dentro del proceso de vida. ¿Cuántos conocen ustedes que no han recaído? Yo no conozco a ninguno. ¿Verdad? Entonces, precisamente esto de que la recaída no debe existir es una idealización que tiene todo el modelo prohibicionista, ¿verdad? Que hay que ir rompiendo precisamente poco a poco con todo este tipo de intervenciones psicopolíticas, de intervenciones desde todo proceso y de divulgación como esta. Entonces, la recaída la interpretamos como algo de lo que hay que hablar. Hay que hablar. Desde el modelo tradicional se dice que de eso no hablemos mucho, porque es la noción como que si hablamos de eso la traemos, ¿verdad? Entonces, la gente no le da mucha pelota y no meten en los programas de tratamiento el seguimiento, donde hay que hablar de la recaída y esta realidad de que si no manejo mis relaciones con el entorno, con los disparadores, si no tengo un estilo de vida lo más saludable posible, pues evidentemente puedo caer en consumos problemáticos anteriores o puedo perder la abstinencia según la escogencia que la persona esté teniendo. Entonces, es importante porque nosotros sí incluimos la recaída, el proceso de la recaída dentro de los procesos de acompañamiento. Desde reducción de daños no puede haber un acompañamiento si no hay un seguimiento. No estamos hablando de que es un seguimiento de un año. Los seguimientos de reducción de daños no tienen tiempo. Los seguimientos de reducción de daños son tan necesarios como los que la persona necesite, nada más pida. Y desde acá entonces hacemos, desde reducción de daños con la recaída, hacemos una reatribución del significado. ¿Okay? Entonces, no lo vemos como una dificultad de manejo del control de los riesgos y daños y no lo vemos como una enfermedad que me domina, ¿verdad? Como lo plantean desde el sistema tradicional. Hay un dicho de los 12 pasos que dice que la enfermedad es como un salteador rapaz y que cuando te das el permiso de consumir te domina totalmente y entonces caemos en otro prejuicio que es que el cuerpo domina la mente. Desde reducción de daños, Marlan nos enseñó, la mente domina el cuerpo. Eso no es cierto. Entonces, vean el montón de mitos que hay que ir rompiendo, ¿verdad? El estilo profesional desde esta intervención es un estilo centrado en la persona. Recuerden que el enfoque centrado en la persona está hablando de la persona, la familia y la comunidad, ¿ok? No estamos hablando solo de la persona, estamos hablando de un enfoque comunitario, que es el más aceptado en estos momentos y más próximo en reducción de daños, el más aceptado por la OMS. Y por otro lado, enfatizamos la autoeficacia y el aspecto desiologizado, que es otro de los elementos. La psicoterapia de reducción de riesgos y daños latinoamericana tiene un elemento decolonizador también, que no solamente hace la ruptura con el modelo tradicional, sino también hacer la ruptura con el eurocentrismo dominante, ¿verdad? Y el anglosajonismo dominante que nos han impuesto criterios científicos, teóricos, ideologías, y que ahora desde la psicoterapia de reducción de riesgos y daños nos desmontamos de todas estas experiencias, enfatizando la importancia de las realidades latinoamericanas. Entonces, básicamente esto es lo que tenía que decir para decirlo lo más sintético posible. Genial, Javi. Gracias No, por la no, o sea, escucha. súper Eh, bien. Bueno, a mí me encantó. Buena nota. yo tengo algo Doctora, que decir antes de las preguntas, porque lo tenía, pero se lo pasé a Ernesto o no se lo pasé, se me olvidó. Pero para que vean lo que sigue siendo el modelo punitivista de los Estados Unidos. Claro. La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito sacó ya para este mes UNOC, la UNOC, ¿verdad? dos eslogans. El primero hizo, el tráfico de drogas se inicia con la demanda. Cada vez que decimos no, debilitamos el crimen organizado. Vean ustedes qué horror, ¿verdad? Qué horror, porque se suponía que estaban mejorando y en este momento no hay
definitivamente no hay un avance, hay un retroceso. Y el segundo eslogan es: la evidencia es clara. Debemos invertir en prevención para romper el ciclo para el crimen organizado. O sea, todo se centra en que tenemos que evitar el crimen organizado. No Correcto. importa la persona, lo que importa es el crimen organizado. Esto me pareció horroroso porque me lo mandaron desde una comisión de la RIOT y yo les dije, pero ¿qué es esto? Esto no lo vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que hay organizaciones que han dado pasos y una es la Red Iberoamericana de Drogas, que no es que se ha avanzado tanto, pero que no está clavado como está en la situación de los Estados Unidos y de esta comisión que se opone a todas las comisiones de derechos humanos. Claro. Yo creo que hay un Bueno, fenómeno geopolítico, ¿verdad? En todo esto, claro, claro. sí, Y, las y cuestiones, ahí los virajes que han ya hay que tomado ver las es cómo políticas. evitamos eh, la venta, ¿verdad? No Ujú, importa ujú, cómo, el resto no importa, como siempre ha sido, pero esta vez lo sacaron peor que el año pasado. claro, El año claro, pasado era más humanista, un poquito más. Ahora claro. ya es tremendo lo que está pasando. Y ahora es importante esto que señala Lavado porque precisamente para aclarar la posición de la reducción de riesgos y daños, ¿verdad? Esta es una solución punitivista, esta es una solución que sigue siendo autoritaria, que sigue siendo extingámoslas, ¿verdad? Extingamos las drogas. Desde reducción de daños lo que estamos planteando es una legalización. Un control del Estado precisamente para poder trabajar los elementos adecuadamente, ¿verdad? Claro. Y que haya una regulación que beneficie al Estado también y que pueda ofrecer fondos para acompañar a las personas que tengan consumos problemáticos, ¿verdad? Entonces, es un poco, aprovecho para hacer la diferenciación desde reducción de riesgos y daños, ¿verdad? Genial. Gracias, Javi. Bueno, a mí me pareció muy interesante. Creo que incluso tomando en cuenta el webinario que tuvimos antier, que era más el contexto de política de drogas y el contexto internacional y nacional, está muy ligado, ¿no? Finalmente estas ideas cerradas, estos mitos, estos estigmas, pues son muy generalizados, ¿no? Esta idea de que todas las personas que consumimos drogas tenemos problemas de consumo, somos adictas, claramente lo dijiste, Javi, la gran mayoría no lo tiene, ¿verdad? Este estigma de la patologización, que además lleva al estigma de la criminalización, ¿no? Como estamos enfermas, si no sabemos y no podemos controlar nuestro cuerpo ni nuestro cerebro, porque lo único que pensamos es en la droga, vamos a delinquir, ¿verdad? Para conseguirla, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿no? Este montón de ideas, me pareció muy interesante esto lo de la personalidad adictiva, lo venimos oyendo desde hace décadas, ¿no? Que el Claro. egocentrismo, que la negación, que la manipulación. Yo siempre he dicho, pues, me suena como un político, ¿no? Finalmente es el ser humano en sí, ¿no? Y si lo que tenemos son personas que han sido constantemente violentadas y estigmatizadas y discriminadas, pues las estrategias de sobrevivencia en muchos casos lo van a llevar a eso. Entonces, yo creo que hay mucho para hablar, pero la idea ahora es abrir un espacio de preguntas. Si alguien O quiere comentarios. o comentarios, Comentarios. pueden usar también el chat. Mm, Y si quieren preguntar algo, decir algo, pueden levantar la mano y les vamos dando el espacio, ¿no? Y así vamos conversando un poco sobre estas presentaciones tan interesantes que nos dieron la doctora bueno, y el doctor, ¿no? Bueno, yo voy a tirar una de una vez, especialmente para la doctora, ¿no? Hemos hablado, bueno, de la medicalización y de todas las terapias de sustitución con agonistas, que está enfocada principalmente a sustancias y opioides, ¿no? Aún así, en Costa Rica el uso de opioides no es común, en gran parte de América Latina no es común, ¿verdad? Ese uso no medicinal. Y entonces quería preguntar si habían terapias de sustitución o medicamentos un poco para lidiar con estimulantes como cocaína o como anfetaminas. Bueno, en realidad, para estimulantes agonistas no existen como tal, pero sí hay medicamentos que pueden provocar una sensación menos
o sea, que no se sienta tan mal la persona al sustituirlo con otra sustancia. Se habla mucho ahí de la educación. El estimulante, como ustedes saben, es una droga que no necesariamente produce un síndrome de abstinencia muy importante, ni produce una dependencia muy importante. Son más las drogas más depresoras las que llevan a esa depresión del sistema respiratorio y a un posible paro respiratorio. El estimulante puede producir diferentes cosas, pero no necesariamente lleva a un síndrome de abstinencia grave, ni tampoco a situaciones graves en el sentido de epilepsia o esos tipos de cosas que pasa con el alcohol, que el alcohol en el momento en que comienza a disminuir, pues hay una convulsión. Esos son los primeros síntomas. Entonces sí se dan medicamentos antidepresivos. Se utiliza mucho recaptadores de la serotonina y se utiliza ese tipo de medicamentos que ayudan en el proceso de reducir el daño. O sea, yo sigo consumiendo, voy a disminuir el consumo por todas las consecuencias que puede tener, pero me voy a ayudar con algunos medicamentos de tipo, sobre todo, estimulante. Pero no hay agonistas para los estimulantes. Los estimulantes son menos dañinos que los depresores. Eso ya es claro, ¿verdad? O sea, es muy difícil tener una muerte por una sobredosis de estimulantes. Habrán convulsiones, habrán músculos que se contraen, habrá dificultad para caminar, pero nunca una situación tan grave como con los depresores. Gracias, Doc. No sé si alguien, Federico. Esto, sí, nada más como para tal vez remarcar y algo que es basado en experiencia y que creo que es un reto, nosotros todos que estamos metidos en esto, que es la gente de Cruz Roja, los paramédicos principalmente, independientemente de, ¿verdad?, si son o no son TEM o de su rango, digamos, capacitación, son muchos de los que llegan primero, ¿verdad?, cuando una persona está teniendo, por ejemplo, una intoxicación o una sobredosis, y nosotros que estamos en ambientes de fiesta, en donde ellos muchas veces llegan al mismo tiempo, o si llegamos similar a atender a un paciente, ¿verdad? Ver cómo ellos abordan a los pacientes en este modo, ¿verdad? De regaño, ¿verdad? El pobre paciente tirado en el piso, ¿verdad? No sabe, todo disociado, no sabe ni dónde está, a veces totalmente fuera de sí. Y el del paramédico, ¿y por qué hace eso? ¿Y qué consumió? Y eso es malo, ¿y cómo se le ocurre, verdad? Y el otro pobre no sabe ni dónde está, ¿verdad? Y es muy repetitivo esto, lo estoy viendo muy repetitivo, entonces, ¿verdad? Un tema que tenemos que ver cómo abarcar, y aparte nosotros que vamos a, ¿verdad?, que tenemos un área de capacitación y ustedes pues también, creo que los temas de Cruz Roja, de paramédicos, independientemente si son privados o públicos, es un área que también debemos de tener ahí súper presentes, porque es terrible, ¿verdad?, el abordaje que tienen y son quienes muchas veces los primeros en atender este tipo de situación, sin dejar de lado a la fuerza pública, ¿verdad?, que también son otro grupo fuerte que va, pues al final de cuentas paralelo, que muchas veces igual está presente, también en un evento, pero si es situación de calle más bien a veces son los primeros, y no saben cómo abordar esas situaciones, y más bien muchas veces las empeoran, ¿verdad? Claro. Los tiran a la perrera, ¿verdad? O cosas peores. Claro. Entonces ahí quería marcar Ahí eso. yo quiero hablar un Ajá, poquito, solo es seguimos. una cuestioncita pequeñita. Muchos de los paramédicos que conozco, algunos médicos que andan en ambulancia, son consumidores. Mm. O sea, ellos están regañando al otro, pero no se regañan a Es ellos una mismos. proyección, Doc. Entonces, eso es muy común y lo hemos visto en médicos que están trabajando en ambulancia, de cómo utilizan pues sustancias que son generalmente depresoras porque ellos las tienen a mano para otras intervenciones. Claro. Claro, como la Yo quiero ketamina y señalar, las... Perdón. sí, no, dale. No, nada más que sí, No, como yo por hago un citar comentario por ese lado.
la queta y los derivados de morfina, ¿verdad? Que se van mucho en esa. Ujú, ok. Yo nada más quisiera, porque como el tema es abstinencia, ¿verdad? Entonces quiero hacer, ahorita hice una asociación importante que es que al respecto de lo que está señalando el doctor Gallegos, resulta que este enojo, este juzgamiento, ¿verdad? El fondo filosófico de este juzgamiento es que estoy enojado con esta persona porque moralmente, porque ilegalmente, porque no está manteniendo la abstinencia, porque sigue recayendo y no está siendo una persona normal. Entonces es un díscolo rebelde, ¿verdad? Que lo rechazo por esa actitud. Entonces tenemos que entender esto también desde el punto de vista ideológico, ¿verdad? O sea, no solamente es que me caen mal, es que es toda la formación del paradigma distorsionado viejo que se trasluce en esas interpretaciones y en esas intervenciones, ¿verdad? Entonces ese es el énfasis que quería señalar ahí. No, Gracias. y yo creo que aquí es importante algo, que ese paradigma es tan fuerte que a pesar de las capacitaciones, y yo lo Sí, digo por el esa es Colegio de otra. Médicos, a Esa es pesar otra. de las capacitaciones, a pesar de lo que uno va y explica, eh, continúa. Sigue igual. No se rompe. Entonces, no, rescatamos algunos los rescatamos. Bueno, los que están Pero, aquí, por ejemplo. pero Bueno, sí, creo que pero, pero en muchos médicos sigue ese paradigma de castigo, de todo lo que ha dicho Javier. Sí, muchas cierto, gracias. así Tenemos dos es. preguntas. Si quieren, Katia y Marcela, si quieren hacer las preguntas y después respondemos. Katia. Ya casi, ya casi. No, no, estás bloqueada, estás muteada. Mm. No, tal vez no pueda. Ahí Ya. ya. Ahí está. Sí. Ok, buenas noches. Un gusto Entonces, verlos a todos, doctora y don Javier. por ahí ya. Em, bueno, sobre esto del modelo y el tema de los estigmas, ¿verdad? Nosotros que trabajamos mucho con población adulta mayor o persona con discapacidad, eh, nos topamos con esto. Y veo cómo, por ejemplo, el modelo, aunque fue reconocido en Costa Rica, pero no ha sido reconocido e incorporado en las diferentes instancias públicas. Entonces, por ejemplo, que IAFA nos diga que un adulto mayor hay que sacarlo a fumarse un cigarro a la calle o a una persona con discapacidad cuando teníamos un área de fumado a 25 o 30 metros de la casa principal y yo sé que es la ley, pero entonces hay que hacer algo con la ley para que el modelo funcione como debe de funcionar, porque si no es una contradicción, ¿verdad? Que me digan que un adulto mayor, que de hecho ha pasado, un adulto mayor que se le dijo, no, no puede fumar, no, pues entonces me voy. Y ahí el modelo se nos cae al suelo, porque, porque entonces ¿a dónde está la prevención de los riesgos y los daños con una persona que estamos forzando a tomar ese tipo de decisiones con las medidas que hay que aplicar? Eh, Eso por un lado, y digamos en lo que son hogares de larga estancia para personas adultas mayores, que bueno, si no están en abstinencia, no se les ingresa. Y aunque estén, por ejemplo, en un centro hospitalario y tienen historia de consumo de drogas, son rechazados por ese simple hecho de que ha sido consumidor. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto muchas de las políticas públicas del sector social están basadas en el estigma. Y creo que muchas están basadas en este estigma, ¿verdad? Población consumidora de drogas no califica. Entonces sí creo que el modelo, si bien es cierto, se aprobó, pero no ha sido oficializado para que encaje en el resto de políticas de instituciones públicas. Creo que ni siquiera dentro de lo que promueve IAFA mismo se buscó una forma de coherencia, de que seamos coherentes. Si el modelo se reconoció, entonces permitamos que el modelo funcione, porque si no, de ahí se reconoció, pero lo dejamos atado de manos. Gracias. Gracias, Katia. Este,
Sí, a mí me gustaría decir un poco sobre eso. Es que Katia ya está hablando sobre el tema de incidencia política, ¿verdad? Directamente incidencia política. Entonces resulta que lo que tenemos que tener claro en Costa Rica es que nuestras políticas públicas son políticas prohibicionistas, ¿ok? O sea, digamos que incluso el modelo de reducción de riesgos y daños ni siquiera se considera una política pública, ¿verdad? No, no lo están considerando como un modelito ahí, accesorio a la política de abandono, ¿verdad? Por eso es que no se le ha dado tanta importancia, ni siquiera fondos tiene, imagínate, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que hay. Lo que quiero enfatizar aquí es que entonces, lo que tenemos que tener claro es que estamos luchando contra políticas públicas prohibicionistas. ¿Ok? Y entonces, eso es lo real. Y entonces, desde esta perspectiva, el estigma de estas políticas siempre va a estar recayendo desde esa interpretación sobre las poblaciones vulnerabilizadas. Yo no hablo de poblaciones vulnerabilizadas por el sistema. ¿Okay? Es el sistema el que no le está respondiendo a las poblaciones vulnerabilizadas. ¿Okay? Entonces, desde ahí, evidentemente, estas políticas públicas centradas en el prohibicionismo se basan en elementos geopolíticos porque obedecen. En Costa Rica no se puede hacer ninguna política pública sobre drogas que no siga los parámetros que da la JIFE, que es la Junta Internacional de, ¿cómo es? Fiscalización de Drogas, ¿verdad? Y que viene a constatar que se cumplan lo que se plantean en las tres convenciones básicas del Sistema Internacional de Control de Drogas. Entonces, si nosotros decimos algo contrario a eso, entonces nos metemos en un problema. ¿Okay? Y hay que tener toda una serie de razonamientos histórico-políticos, como los que tiene Uruguay, por ejemplo, en estos momentos, ¿verdad? Que Uruguay se le fue como de lado al Sistema Internacional de Control de Drogas, ¿verdad? Bolivia se salió del sistema y se volvió a meter para que le aceptaran la hoja de coca, ¿verdad? O sea, con ese sistema hay que hacer un montón de movimientos porque el sistema dominante es el sistema prohibicionista, ¿verdad? Y desde ahí entonces, por eso es que me vuelve a llevar a pensar esto, que es la fuerza del paradigma, Katia. Todo este rechazo, todo este montón de intervenciones es la fuerza de un paradigma que rechaza a aquellas personas que no están a favor de la extinción. ¿Ok? Si no estás a favor de la extinción, entonces te juzgo. Y platico todo lo que acabo de decir de los prejuicios del sistema tradicional, ¿verdad? Y por supuesto, se vuelan las buenas prácticas, ¿verdad? Y ahí yo también quería hablar de la ley de tabaco, porque la nombró. La ley de tabaco están tratando de volverla más severa aún. Severa. Ahora metieron todo lo que son vaporizadores. Nosotros sabemos que una sustitución al consumo de tabaco son los vaporizadores, Pues, pero los están prohibiendo. Lo que va para adelante es prohibir los vaporizadores. Y la otra cosa es que yo creo, y aquí lo digo sin que me oiga la gente de la Asamblea Legislativa ni los que están tratando de promover esto, que uno debería de tener la posibilidad de asumir que ese individuo, esa persona con discapacidad, de esa persona que está en calle, que ha tenido tanto sufrimiento en su vida, hacerse como que la ley no existe, ¿verdad? O sea, no vamos a poner un espacio que nadie lo puede identificar, porque si lo identifican, bueno, le cierran el programa probablemente, pero sí tener la posibilidad de tomar una acción como institución para que pueda lograrse que esta persona se pueda fumar su cigarrito, que lógicamente lo ha hecho toda la vida y la mayoría de los que están ahí lo están haciendo, o sea que no le van a hacer daño a ninguna otra persona. Entonces, que me parece que por ahí también hay que actuar personalmente ya o institucionalmente. Muchas gracias, doctora. Marcela Zúñiga. Sí, hay un momentito. Espérate. Yo soy intérprete del ESCO, trabajo mucho bueno, trabajé muchos años en el CONAPDIS como intérprete de la Junta Directiva. Y este tema de la condición dual. Bueno, yo lo que veía cuando veía personas usuarias de calle, inmediatamente los hacía
ya uno más o menos capta que si tienen o no una condición, ¿verdad? Sí, o si tienes física es más visible, pero si es ya, por ejemplo, cognitiva, qué sé yo, esquizofrenia, bipolaridad, personalidad límite, todo eso. Entonces, yo trataba de llenarles todo el documento, pero y de llevarlos a hogares, que, bueno, Javier me ha ayudado mucho en ese sentido para llevar a otras personas. Y el tema es ese, y no los reciben, y menos si es una persona con alguna condición de discapacidad, si hay una condición dual. Porque ellos lo que me han dicho es que nosotros no estamos preparados para la gente con esquizofrenia y tienen que traer los medicamentos y tienen que ir a 4 citas, dicen algunos, por ejemplo, los de Salvando al Alcohólico o algunos hogares religiosos, tienen que ir a 4 citas y mientras tanto permanezca en la calle, ¿verdad? Tal vez la persona tiene una semana, 2 semanas, un mes de abstinencia porque quiere de verdad dejarlo, pero en la calle recaen. Es muy difícil con el frío y el hambre y estas cosas. Entonces, otra es también que muchos de los hogares o no centros, ellos, yo conozco una persona que lo que quería era dejar la adicción del tabaco, porque para él era más fácil controlar la cannabis que controlar el tabaco, pero tampoco podía entrar porque a todos los dejaban fumar. Y lo que decíamos aquí, es decir, no es inocuo el cigarrillo, más bien es más fuerte porque ya no se fuman uno o dos, sino que es un paquete. Y yo entiendo, ¿verdad? Lo de la ley del tabaco. Otra es, por ejemplo, en las comunidades, es decir, cómo llevar todas estas charlas a las comunidades. Yo estoy aquí en la organización de mi barrio y hay un parque, yo les digo, pero déjenlos en paz, es que ni en la casa ni en la calle ya no pueden en ningún lugar. Entonces, déjenlos en paz y ellos van en la noche madrugada y no hay niños en esos momentos. Pero bueno, como dicen ustedes, se vuelve hasta más fuerte. El tema aquí también es de culpa, de la culpa para los padres y familiares, y uno entra en una incertidumbre, en una dicotomía de que qué hago, ¿verdad? Porque te demonizan el consumo, como bien explicó Javier, y si uno dice algo de reducción del riesgo y daños, de una vez me dicen, ya estás con Javier. Eh, me lo han dicho, ¿verdad? Él es, y yo, sí, un gran, me imagino que fue tu mentor, le dije a una chica, ¿verdad? Y me dice, pues sí, es el mentor, pero aquí no se trabaja la reducción del riesgo, aquí es la abstinencia total. ¿Cómo lidiar con eso cuando la persona, por ejemplo, no quiere dejar la cannabis, pero quiere dejar el tabaco? Pero en esos hogares a todos los dejan fumar. Y lo Sí. que decía ahora Katia, en el Buen Samaritano, qué dicha que veo, porque entonces ya yo me animo a buscar lugares que se acomoden más a la persona, no que la persona se acomode tanto al lugar. Yo quisiera, de parte de los que conocen, ¿verdad? Javier tiene mi número, mi dirección, etcétera, conocer centros que tengan por lo menos esa flexibilidad. Tíralo ahí en Eh, el chat, tíralo en el chat, teléfono. Bueno, sí, voy a ponerlo. Déjame, aquí ya está en la ventanilla mía, pero voy a cambiar el nombre. Yo me llamo Marcela. Voy a dejar solo el número. Aquí, voy a quitar Costa Rica. Un momentito. Y la, La pregunta mía es a la doctora y a Javier, ¿cuáles maestrías? Porque yo quiero entrar a alguna de las maestrías para apoyar en esta área. Yo estudié orientación, también soy administradora de negocios, pero la política, la verdad es que me dediqué a interpretar y eso es lo que yo amo. No tengo título, no tengo nada, pero eso es lo que yo estoy haciendo. Ahí se ve mi número. Yo quisiera de Katia, del Hogar El Buen Samaritano, entrar en contacto. Hay un hogar que es cristocéntrico, pero son muy flexibles, aunque digan yo pertenezco a Satanás y vengo a orar a Satanás, ellos lo dejan ahí y son respetuosos, ¿verdad? Si son de otra religión, si son católicos, ateos o lo que sea, que también he ido yo quiero como encontrar lugares, opciones para especialmente personas usuarias de calle, pero también jóvenes, que compañeros de mis hijos y los mismos chicos míos, pues bueno, hay algunos que la controlan muy bien, hay unos que no, pero no es el problema suyo, no es la cannabis, es el tabaco.
Y el tabaco a mí me afecta muchísimo, vea cómo me pone disfónica, ¿verdad? Entonces, hay que lidiar uno como profesional, digamos, de la orientación o de lo que sea que yo quisiera ahorita entrar, o que ya tengo una licenciatura en orientación, pero esa escuela es terrible, es fatal. Y como padre de familia, el manejo de la culpa, ¿verdad? Porque ahí uno dice, ah, sí, pura vida, y te dicen de todo y uno está como en esa incertidumbre. No todas las personas tienen el dinero para llevar un proceso de riesgo y reducción del daño, aunque sea barato, ¿verdad? Aunque no se cobre exageradamente. Cuesta mucho y los profesionales no dan abasto ni con los que pagan, menos con los que no pagan, ¿verdad? Entonces es como una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? O la gente no es vulnerable, la gente es vulnerada por sus condiciones, su situación económica. Yo sí quisiera, como entrar en contacto con estos centros como el del Buen Samaritano, que ustedes dos me manden cuál es la maestría que ustedes están dando, porque me gustaría entrar. Y luego, cómo manejar a los padres de familia, porque a veces de ahí los tiran al centro, se salen una, dos, tres, 10 veces recaen y al final la familia les cierra la puerta y se vuelven usuarios de calle. Entonces, ¿cómo llegarle a las familias para que puedan apoyar desde el respeto y no desde el salvador o del punitivo, ¿verdad? Del regaño y abstinencia total. Ok, ok. Bueno, si querés, le hablo yo de la maestría, Claro, claro. Ujú. porque la Universidad de Costa Rica tenía una maestría, todavía está abierta, pero no está recibiendo estudiantes, una maestría profesional, no, académica, con unos requisitos exagerados. Era como para quedarse trabajando en la universidad, con tesis muy bravas. Pero creo que el de la UNED es la que está funcionando mejor. Además, es a distancia, tiene una buena plataforma para interactuar y yo creo que es la maestría eh, que más te orienta, porque además ellos no se han cerrado, como la Universidad de Costa Rica, que se cerró mucho a reducción de daños y a las nuevas tendencias de no culpabilizar, mientras que en la UNED no. Cuando se habla de políticas, se habla de esos temas. ¿Y es profesional o académica la de la UNED? Es profesional, Profesional. que creo que es la que hay que llevar principalmente, porque la académica, al final, lo que te lleva es a una tesis súper complicada, Que no termina uno que no nunca. termina nunca y que además no te da las herramientas que Ujú, sí la da la de la UNED. ujú. Sí. Y la UNED tiene un equilibrio importante, ¿verdad? Hay muchos cursos, bueno, los que damos la doctora y yo son cursos de reducción. Creo que Ernesto también está en esa lugar de profesores, ¿verdad? También. Nada más con respecto a esto, entonces quería decir varias cosas rápidas. Primero que lo usaste muy bien, Marcela, porque es una condición dual, si se quiere, ¿verdad? No sé, aquí no, en reducción de daños no hablamos patología dual, no hablamos de patologización, no hablamos de comorbilidad. ¿Okay? Lo que hablamos es de condiciones adjuntas. ¿Okay? Condiciones adjuntas que se pueden presentar a un tema de consumo, ¿verdad? Entonces, dentro de esos elementos, lo que tenemos que tener claro es que para el Estado la salud no es prioridad, eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, a partir de que la salud no es prioridad, entonces no hay platas tampoco. Entonces, como no hay platas tampoco, entonces evidentemente no hay lugares especializados. Vamos, entonces es una lógica económica, ¿verdad? Y otra cosa que dentro de lo que vos dijiste es que sí se hacen trabajos comunitarios, tal vez ahí Ernesto puede conversar un poco más sobre eso, pero sí se hacen, se está trabajando comunitariamente. Yo trabajo comunitariamente, ¿verdad? Hacemos trabajos comunitarios, pero que a la larga no son visibilizados porque, bueno, porque son díscolos, ¿verdad? Eso es lo que hay. Entonces, evidentemente, pero sí hay mucho trabajo comunitario. Y después, con respecto al tema de el efecto en los familiares, es un tema, es todo un universo, ¿verdad? Básicamente lo que se ha desarrollado desde el modelo tradicional es el concepto de codependencia. ¿Okay? El concepto de codependencia es un estigma asociado
¿ok? Entonces, eso es otro elemento que es importante porque así se condiciona tanto al familiar, a la persona, como al familiar, ¿verdad? Y entonces, desde esa perspectiva, entonces, evidentemente, ¿qué es lo que está sucediendo con este elemento? Que la persona, la gente que está sintiendo culpa, Marcela, es porque está en la autorreproducción ideológica del sistema que le está diciendo que es culpa de ella que su hijo haya desarrollado una escogencia por drogas. ¿Me explico? Entonces, vean que la desideologización va también con la familia. A la familia también hay que ayudarla a reconocer todo este montón de estereotipos y desde dónde actúan y desde dónde están generando prejuicios morales, prejuicios políticos que ni siquiera entienden porque son impuestos desde el externo, ¿verdad? Y entonces desde ahí, desde este momento, por ejemplo, los padres se preguntan ¿en qué fallé? Es la primera pregunta que se hacen, ¿verdad? ¿En qué fallé? Reproduciendo la ideología prohibicionista, ¿verdad? Porque un padre con una ideología de reducción de riesgos y daños, lo que hace es acompañar al hijo dentro de las decisiones que tomó y de manera objetiva respetar sus decisiones. ¿Ok? Entonces vamos en otra dirección, no es en dirección de juzgar. Lo otro elemento que vos dijiste, que es el tema de que como no hay lugares especializados, ¿verdad? Entonces, la única forma, Marcela, de poder manejar esto es a través o una de las formas es a través de un tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Porque como no hay lugares especializados, entonces hay que manejarlo ambulatoriamente, no hay de otra. Y siempre concentrarse en asumir lo propio para discriminarse del hijo, ¿verdad? Para discriminarse del hijo y para poder ayudarlo a responsabilizarse de sus decisiones y yo responsabilizarme de mi acompañamiento. Básicamente es eso. Muchas gracias, Javi y doctora. Bueno, ya llevamos, ya son las 8:15, ya casi van a ser 2 horas. Creo que podemos ir cerrando el espacio. No, igual este es el primer espacio, bueno, segundo, pues, el primero que hicimos antier, Ah, de no. un proceso que estamos empezando con ACORRED y con ACEID, ¿no? La idea es generar estos diálogos, generar estas conversaciones, como han dicho ustedes, bueno, como dijo Marcela, ¿dónde buscar? Pues desde nuestras organizaciones, eso es lo que estamos intentando. Interactuar también estamos en una parcería ahí ya desde hace Ahí años, vamos. de años, ¿no? Y se vienen cosas, ¿no? Se vienen procesos distintos, algunos procesos más educativos, cursos de reducción de daños, campañas educativas, ¿no? Y pues también estrategias o procesos de incidencia política. Creo que hablaron muy claramente aquí sobre el IAFA, sobre el Ministerio de Seguridad Pública, la policía o el ICD. Yo soy de la Ah, idea de que sí. estas instituciones están en relación de la reducción de daños o en contemplación tal vez, porque hay un modelo de reducción de daños, ¿no? Sí. Hay que hacerle la motivación al cambio para ver si realmente se Contemplación es ponen a contemplación. trabajar. Este, y pues también tenemos bueno, una investigación sobre tabaco que se viene realizando desde Acorret. Por si están interesados, Ujú. pueden buscarlos en la página que es www.acorret.org. Y de ahí en adelante, bueno, el trabajo con otras organizaciones de sociedad civil, la FECORRED, que es la Federación Costarricense de Reducción de Daños, donde vemos varias organizaciones que formamos parte, que estamos aquí. Estamos formando un colectivo de personas usuarias de drogas, ya que sí creemos que mucho del trabajo que se tiene que hacer es desde nuestra experiencia de vida como personas usuarias, sobre nuestros derechos humanos como personas usuarias, y que yo creo que ahí está el centro de la discusión, ¿no? Todos estos estigmas, todos estos maltratos, todas estas violencias, somos nosotras y nosotros, ¿no? Quienes los vivimos, quienes los experimentamos y tenemos el deber, creo, de salir y denunciar y hacer un cambio político. Ujú. Pero bueno, Marcela, para cerrar, una pregunta Perdón. rápida. Sí, es que se me fue lo más importante. Cuando los de la fuerza pública y otros tienen a jóvenes ahí que los están requisando, pero ellos están sentados hablando tranquilos. ¿Eso hay alguna ley que lo prohíba o ellos están avalados porque es tan humillante y yo siempre me meto y termino agarrada con los de la Guardia Civil porque yo les digo, pero ¿por qué? Porque ellos están tranquilos y ustedes tienen algún, yo no sé, yo les digo que yo conozco la ley, pero no sé, por eso necesito que ustedes me digan algo, porque a mí me parece tan humillante, innecesario
y todo el mundo rodea y no se sabe, y son jóvenes que ni... De ahí, y todavía más si son de bajos recursos, me da más cólera, porque como que los agarran de cachimbol. Entonces, Este, ¿hay algo que prohíba que la Guardia Civil o esta gente los requise, les abra los bolsos y eso? Ernesto, yo creo que vos sos el mejor para contestar eso. Ernesto, dame tu número. Es que vi números ahí, no los pude apuntar, pero no me están llegando a mi chat. Ok, Vi, ya te mando un mensajito, o y si no, a envíame. Katia también, del Buen Samaritano, que por favor me lo manden, porque aquí yo no tengo dos mensajes nada más y no Perdón, entraron. yo ya le envié un mensaje, Marcela, Sí, pero no me llegó. No sé si lo mandaste, porque al WhatsApp. Ah, ok, perfecto. Igual Eso es. les voy a escribir mi correo acá. Ujú, Eh, Sí, pues hay un ok, vacío legal, ¿no? La ley de psicotrópicos, el 8204, no penaliza el consumo ni la posesión para consumo de drogas, porque excluye el verbo consumo, no porque garantiza derechos de las personas usuarias, ¿no? Ese artículo 58, pero hay otro artículo que es el artículo 79, que es una medida de seguridad, donde menciona que las personas que se encuentran consumiendo drogas en la vía pública, les recomiendo que busquen el artículo 79 de la ley 8204, que le llamamos ley de psicotrópicos, tiene un nombre larguísimo. Básicamente lo que dice es que las personas que consumen en la vía pública deben ser referidas a tratamiento voluntario y gratuito. pues, Personas menores de edad cambia, pero finalmente o sea, no es permitido el consumo en la vía pública. ujú, La policía puede detener y requisar a las personas, pero no hay protocolos, no hay claridad en ujú, cómo llevar eso. Inclusive sabemos, y en el webinario de antier lo hablamos, se están haciendo registros ilegales. La policía le ujú, toma foto a la cédula, a la tocolita, al poquito de marihuana que tienen, y entran en un chat de WhatsApp de la policía. Eso es totalmente ilegal, eso es un registro ilegal. ujú. Hace un par de años hicimos una consulta al Ministerio de Seguridad Pública y nos respondieron cualquier cosa. De hecho, le tiraron la bola al IAF. Eh, y vemos que eso es un espacio de incidencia política claro, ¿no? Y ya venimos trabajándolo. De hecho, a nivel legislativo hemos tratado de avanzar un poco la discusión, pero todavía no queda mucho, ¿no? Finalmente, volvemos a la discusión, volvemos al tema del estigma, de la criminalización de las personas que usamos drogas, del enfoque punitivista, y de cómo pues, entramos en choque, ¿no? Es un tema de salud ujú, pública, entonces, ¿por qué la ujú, policía? ¿Verdad? Pero ujú. ahí tendríamos que ver, entonces, qué papel juega el IAFA o qué papel juega el Ministerio de Salud. ¿El IAFA nos va a defender o el ICD nos va a defender en este espacio? ¿No? Tomando en cuenta, como dijo la doctora Amador, que hasta de Naciones Unidas se dice que las personas que consumimos drogas estamos contribuyendo al crimen organizado. A mí me parece una locura, no es mi culpa que se hayan prohibido las sustancias, no es mi culpa que los gobiernos hayan decidido asumir la guerra contra las drogas como política nacional o local. Entonces, yo lo que diría es, o las regulamos, ¿verdad? O legalizamos las drogas y llevamos esta discusión, o busquemos otras formas de abordarlo y si creemos que la reducción de daños es el camino, por lo menos para las personas usuarias. Para las personas encarceladas, hay otro tema que vamos a trabajar más adelante en otro webinario, porque es aún peor, ¿no? Penas mínimas de 8 años y bueno, y la situación carcelaria que está, pero terrible. Pero bueno, lo dejo ahí para tampoco alargar mucho el espacio. Si quieren unas palabritas, Javi y doctora. Agradecimiento, agradecimiento, nada más. Y ojalá que se sigan dando todos estos espacios para poder seguir cooperando en la ruptura de este paradigma anquilosado. Gracias. Eh, Igualmente, agradecer que la participación, la preocupación por cambiar, porque yo creo que estos tienen que cambiar. No, los que llevamos muchos años hemos visto pequeños cambios y pequeños adelantos y tal vez recurrir o ver los países como Uruguay con sus cambios de políticas y cómo lo lograron. Yo ahora estoy en una reunión con gente de Uruguay y es una maravilla lo que están haciendo. Con personas encarceladas por, por
venta, mini venta, porque ni siquiera es venta, están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, sí, si nosotros lográramos que un político se interesara en esto, o si tenemos la oportunidad de hablar con algún diputado, entonces tratar de llevarlos hacia adelante. Es un camino difícil, pero yo creo que no es imposible, porque lo estamos viendo en Europa ya totalmente realizado en algunos países y lo estamos viendo en Uruguay, en la misma Colombia, que ha habido cambios en este momento y creo que sí se puede, para no desesperanzarnos, porque ahí sería apague y vámonos, ¿verdad? Exacto, no, no, vamos para adelante. Ahí yo los puedo contactar con una diputada que es muy abierta, se ha interesado mucho por las personas con discapacidad, con alguna condición de discapacidad y se separó, digamos, de todos los partidos. Ahí está solita y la han atacado, los Mari se llama, los Mari. Y yo tengo el celular, puedo consultarle, porque sí me interesa. Lo que pasa es que ella ahorita sale, pero sí nos puede dejar conectados como quienes siguen y a quienes arrimarnos y a quienes no. Pero ya, No, muchas gracias. Estamos en contacto, ahí se vienen cosas. Les dejé mi correo, les dejé también la página de Acorret para que busque información. Ahí vamos a estar. También tenemos redes sociales que nos pueden buscar a CEID, Acorret, Interactuar, el colectivo de personas usuarias de drogas, en fin, ¿no? Vamos moviéndonos y la idea es eso, generar este cambio. Entonces, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos por la participación y especialmente a Javi y a doña Giselle que nos acompañaron ahora con estas excelentes presentaciones y nos vemos pronto. nos vemos. Nos Pero ya, vemos, hasta luego, gracias. buenas Chao. noches a Buenas noches, todos. gracias. De ya.